Hola chicos, ¿cómo están? Soy Tarek Serpa y bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube en el cual pretendo hablar sobre temas de powerlifting importantes relacionados con la programación, etcétera, etcétera. En el día de hoy traigo un video que se denomina fallos en el powerlifting. Bueno, no me voy a referir a fallos como el hecho de fallar solamente un levantamiento, quiero desglosar un poco más y explicar por qué fallar levantamiento casi siempre en cualquier contexto es malo. Voy a ir desglosando punto por punto, partiendo por uno de los errores más frecuentes de fallar y por qué fallar está mal visto. Factor psicológico. El factor psicológico es un punto muy importante y también hace ver el fallo como algo malo. Porque después de fallar un levantamiento, ya sea en una preparación para powerlifting o en un entrenamiento simplemente off-season, va a hacer que el levantador, el atleta, se sienta muy mal consigo mismo. El levantador tiene que tener una fortaleza mental muy grande para pararse después de un fallo en cualquier tipo de movimiento, sobre todo si es que está en un periodo muy cerca de competir, ya que el factor psicológico juega mucho en contra, ya que hay gente que, por ejemplo, en mi equipo, en Powerbeast Team, llevo gente que tiene menor edad, son jóvenes, son más pequeños, entonces se toma mucho peor el hecho de fallar un levantamiento que, por ejemplo, una persona que es más adulta y que ya esto se lo toma más diferente. Las personas más jóvenes suelen tener mucha más proyección, entonces suelen ver el fallo como algo mucho peor y se lo toman mucho peor, e incluso he visto gente que ha llorado después de fallar un levantamiento, cosa que no está mal, no está mal llorar si es que algo sale muy mal, porque las emociones son solamente una y está mal guardarse las emociones cuando salen a flor de piel. Pero eso, por eso los fallos cerca de una preparación o más bien entrenando en una persona que quizás no tenga la salud mental muy bien en ese momento, puede hacer que la persona llore, se frustre, etcétera, etcétera. Por eso el fallar a nivel psicológico juega un papel muy importante. Otro punto, el tema del contexto. Muchas veces cuando fallamos el levantamiento hay que ponerse en contexto y depende del contexto va a decir una gravedad o menos gravedad. Para mí, fallar un levantamiento en una persona que es principiante, que no sabe manejar bien el RPE, llámese RPE a la forma de autorregular que usamos nosotros y que usan mucha gente, muchos entrenadores, muchos coaches de powerlifting. Yo creo que la gente que es más principiante no sabe muy bien usar el tema del RPE, no sabe usar la autorregulación, entonces por eso falla el levantamiento. Y eso se puede lograr entender en el contexto de que una persona sea joven, o sea, sea principiante y se esté iniciando en el powerlifting. Pero ahora, en el contexto de una persona que lleva años autorregulándose y aún así falla un levantamiento importante, hace ver un poco mal el tema de el respeto hacia el entrenador. Si tu entrenador te programa un RP8 y yo voy y hago un RP10 y sé autorregularme por hace mucho tiempo, significa que yo estoy haciendo mal el trabajo. Entonces, los fallos según los contextos. Estoy cerca de una programación, mi entrenador me pone un RPE 7, estoy cerca de una preparación de powerlifting, mi entrenador me pone un RPE 7 y yo voy y hago un RPE 10, eso es muy malo, porque podría establecerse como llegar en un mal estado de forma a la competición, quemarse antes, fatigarse, incluso riesgo, porque fallar un levantamiento es riesgoso, sobre todo en la sentadilla y en el press de banca. En el peso muerto quizás no tanto, puede ser también, pero no tanto porque solamente es el hecho de soltar la barra. En la squat o en el press de banca, si no hay spotters que te ayuden, uno puede sufrir un accidente grave. Y a esto quiero llegar con un punto que vamos a tocar más abajo, que es el punto de los riesgos, pero vamos a ir paso a paso. Por eso, los fallos también tienen que tener un contexto. Si la persona es muy principiante, no sabe autorregularse, quizás se puede perdonar un poco más que cometa fallos en la programación, pero nunca tanto. Quizás pasarse de RPE está bien, pero hacer un fallo muchas veces va a hacer que el levantador aprenda a que esas cosas no se hacen y ya a futuro no lo va a volver a hacer. Pero si el levantador vuelve a fallar, significa que no está poniendo atención o realmente quiere saltarse la programación y quiere hacer todas las cosas de una manera rápida. Ahora, otro punto muy importante, excusas. Excusas de por qué falló el levantamiento.
Muchas veces el fallar un levantamiento, o por ejemplo, a mí como entrenador, me llegan videos de mi atleta donde se salta la programación porque no tiene otro nombre. Les programo RP7, RP6 y me sale un RP8, que son 2 puntos arriba del RP propuesto, lo cual es un overshooting grave. Overshooting, llámese overshooting a pasarse del RP. Por eso hablo de overshooting grave, que sería 2 puntos. Quizás medio punto podríamos entrar a debatir entre si es lo correcto o está en el rango de lo aceptable. Pero me llega un video donde veo que el levantador se pasa 2 puntos por encima del RPE y me da con la excusa de que no dormí bien, de que no comí bien, de que el piso estaba mojado, de que la barra era distinta o de terminé con mi mujer, terminé con mi pareja, estoy cansado, se murió el gato, etcétera, etcétera. Ese tipo de contextos hacen que pueda verse obviamente mermado el entrenamiento. Pero, contexto, vamos de nuevo al punto anterior. ¿Cuántos puntos de RP realmente se pueden subir de una semana a otra si es que el individuo ya le tenemos estudiado el patrón de respuesta y aún así se pasa mucho solamente por un factor? Digamos, si el levantador tomó menos cafeína ese día, tomar menos cafeína no va a hacer que uno se pase 3 puntos del RPE porque quiere, porque en el calentamiento uno ve con el peso más o menos que puede manejar y trabaja la serie propuesta, que en este caso sería un RP6. E incluso en nuestro equipo tenemos a disposición calculadoras para ver en qué peso me puedo manejar según las aproximaciones. Entonces, por eso las excusas a veces están bien. Obviamente el entrenamiento se puede ver mermado por todos los factores que mencioné anteriormente, como el dormí mal, el comí mal, el tuve una semana mala a nivel emocional. Se puede eso hacer que la performance del día empeore. Pero ¿qué tanto? 2 puntos por arriba del RP de tu entrenador, 3 puntos por arriba del RP que te propuso tu entrenador, es demasiado. Hay que entrar a evaluar. Entonces, por eso, excusa. Fallé el levantamiento porque el piso estaba resbaloso o porque me hundían las palmetas. Claro, pero a veces me ha tocado el caso de que hay gente que entrena en un mismo lugar, siempre igual, con las mismas condiciones, las mismas barras, el mismo material, las mismas palmetas, y de una semana a otra se hunde. Entonces es un poco extraño, yo sé que suena un poco rebuscado, pero me ha tocado y por eso lo diría más como una excusa de por qué falló el levantamiento, más que el programa esté mal en sí. Ahora, otro punto importante del fallo, el overshooting. Llámese como overshooting a pasarse del RPE. El tema de pasarse del RPE obviamente puede estar muy cerca de fallar un levantamiento. Porque cuando yo propongo RPEs 8, muy cercano al 9, 8, más cercano al 10, llámese RPE 10, un esfuerzo máximo, donde el levantador solamente podría haber hecho eso, no se habrá dejado ninguna repetición en recámara, eso llámese RP10, entonces un 8 va a estar muy cerca, pero va a dejarse 2 repeticiones en recámara, y así sucesivamente hacia abajo o hacia arriba, según usemos RIR o RP. Si yo programo un RP8 y el levantador se pasa o hace un mal cálculo del peso en el que va a usar para mover esa carga, o simplemente viene con un número en la cabeza y eso está también muy mal, puede hacer que el levantador falle, probablemente. Si le pongo un RP8 y el levantador viene empecinado en levantar un peso, enfocado en mover un peso, va a hacer que probablemente el levantador cometa un overshooting y probablemente pueda fallar. Hablo en el caso de que propongo un RP8. Si propongo un RP6 y se pasa y falla un levantamiento directamente, lo diría como más excusa, como en el punto que mencioné anteriormente, o que el levantador simplemente no quiere cumplir y quiere hacer lo que le da la gana, o tuvo una muy mala decisión. Por ejemplo, en mi caso personal, mi entrenador me propuso un RP8 a 3 semanas de competir y como protocolo. Quiere decir que iba a repetir ese protocolo de serie de 3, arroba 8 en sentadilla por 6 semanas hasta llegar a la competición. Yo en la tercera semana me calenté con un peso, vamos a llamarlo así, de esta forma, me calenté con un peso y coloqué el peso en la barra. No miré atrás, iba con buenas sensaciones en las aproximaciones, estaba entrenando en el mismo lugar, ya estaba generando un momentum con la sentadilla y con el triple.
y coloqué 210 kilos en la barra para un triple, que según yo me iba a salir a un RP 8. Ya vemos el contexto de que buscamos un RP 8. Lo vamos a anotar acá. Arroba 8. El protocolo era por 3, arroba 8, durante 6 semanas. Mi patrón de respuesta es hacia arriba, tipo 1, o sea que yo cada semana voy colocando más peso y solamente tengo una caída de rendimiento que la descubrimos hace muy poco y todavía tenemos que seguir estudiándola, que sería la tercera semana. Pero normalmente voy subiendo y respetando el RPE, pero trato de partir por un poco por debajo de este RPE la primera semana para darle espacio al bloque y no cometer overshooting en la primera semana. Y no cometer overshooting nunca, si el overshoot es algo que está muy normalizado en la comunidad del powerlifting, pero no es lo mejor. Tampoco es que sea lo peor porque muchas veces enseña a los levantadores que son más jóvenes, sobre todo que son los más impulsivos, a que esas cosas no se hacen y que hay mucho riesgo. Pero bueno, ¿cómo iba? Mi preparador me programó un por 3/8 en sentadilla durante 6 semanas y con mi patrón de respuesta no tendría que haberme colocado un número en la cabeza, pero probablemente me podría haber movido entre 205 y 207,5 kilos por 3 respetando el RPE. Quizás hubiese movido 209, se puede hacer 209 con los discos fraccionales en el gimnasio, pero a un RP mucho mayor y la verdad es que hace mucho tiempo me estaba diciendo el cuerpo de que por ahí van las cosas, quizás por esos pesos, pero trato de no ponerme peso en la mente para evitar el tema de pasarse del RP. Y yo en las 2 semanas antes de competir, que sería la semana número 4, puse 210 kilos en la barra porque mi cabeza pensaba que iba a ser un RP8. Nunca había tomado 210 kilos por menos de una repetición, o solamente había hecho una hace 2 bloques atrás, y pensaba que iba a ser 3. ¿Por qué pensaba que iba a ser 3? Porque las semanas anteriores venía en una muy buena racha y venía ascendiendo muy bien y incluso por debajo de RP8, RP75, RP7 incluso. Entonces yo esperaba que 210 kilos fueran a @8, de verdad. Pero lamentablemente no fue así y fallé un levantamiento. Entonces, el overshooting muchas veces es producido por ponerse un peso en la mente, el cual en tu mente solamente puedes levantar. Quizás lo puedes llegar a levantar, pero te vas a pasar 2 puntos, o quizás 3, o quizás muchos más, y puede hacer que falle un levantamiento. Por eso también es muy importante el factor psicológico del atleta y que sea lo suficientemente maduro para respetar el proceso y seleccionar con microcarga todos los momentos. Depende de su patrón de respuesta, etcétera, etcétera. Pero que tenga la madurez suficiente para no ponerse número en la cabeza y respetar el plan, porque al ponerse número en la cabeza se puede cometer un fallo, que fue el que cometí yo, que me tuvieron que salvar en la tercera repetición porque casi morí enterrado. Entonces, mucho ojo con el overshooting, que el overshooting te puede llevar a un fallo, y esto va más o menos así. Otro punto muy importante, el método. El método, llámese método, la metodología que usan, si usan periodización por bloques, si usan sistema de estrategia emergente, si usan lo que sea, ya sea como si usan el programa preescrito de Steffi Cohen, da lo mismo. El método muchas veces va ligado al fallo. Yo he escuchado a entrenadores que dicen que fallar es parte del proceso. Y sí, es verdad, fallar es parte del proceso, pero hay que ver el tema del contexto. ¿Dónde estoy fallando? ¿Cuándo estoy fallando? ¿Por qué estoy fallando? Porque el fallar muchas veces puede ser riesgoso para el atleta. Y si yo quiero tener un grupo de atletas que sea exitoso a largo plazo, tengo que tratar de evitar que tengan lesiones, que tengan molestias y que puedan seguir avanzando. Porque quizás puedo tener la suerte de que un atleta lamentablemente se lesionó y tuvo la mentalidad suficiente para salir de la lesión y seguir adelante practicando powerlifting. Pero en muchos casos pasa que el atleta se lesiona, se sale de las redes sociales, se sale del mundo y deja el deporte. Entonces, nosotros no queremos más juguetes rotos en el powerlifting, nosotros queremos que la gente entrene. Tampoco queremos apretarle las tuercas porque el récord nacional está a 5 kilos. Si no rompe el récord nacional es irrelevante, pero la salud de los atletas es primero. Por eso hablo del tema del método, porque algunos entrenadores defienden que fallar levantamiento entrenando es bueno. Ahora, el fallar levantamiento entrenando
enseña, pero no debería de ser la base de un entrenamiento. Es como si yo le pongo a un atleta un peso que yo sé que va a fallar para que aprenda. No, no va a aprender así. Incluso puede ser que se caliente más la cabeza y que quiera mover ese peso y quiera mover ese peso. Yo he visto incluso videos horrorosos donde gente que por intentar un número falla semana tras semana y llega a la lesión. Las lesiones quizás pueden perdonarte por fallar un levantamiento. El tirar la barra o el que el spotter te recoja va a hacer muchas veces que sea menos riesgoso, pero no deja de no ser peligroso para la persona. Puede ser que en un mal gesto uno lance una barra hacia atrás o se lanza hacia adelante, listo. Molestia en la cadera, esa molestia en la cadera no era molestia en la cadera, era lesión. Después yo seguí entrenando con la misma forma brusca, volví a fallar, entonces me volvió a doler la molestia y así se desencadena una posible lesión. Tampoco es un hecho de decir, ya, todos tienen que entrenar muy ligero, muy ligero, muy ligero. Hay momentos y momentos. Pero eso, el hecho del método. Ya sea el método que utilices, tiene que tener un cierto grado de conservación. Porque yo no tengo que tirar máximo siempre para progresar en powerlifting. Y esto ya todos lo sabemos. Pero a veces pareciera que no todo el mundo lo sabe. Porque sigo viendo en Instagram fallos y fallos y fallos. Y muchas veces peligroso. Entonces, por eso, el método. Nosotros utilizamos estrategias emergentes, pero en sí no es un método. En sí es una forma de ver el trabajo según la información que se recolecte del atleta y de la persona. Pero tratamos de siempre ser conservadores, de siempre ponerle RPEs propuestos a la gente de pesos que pueda levantar. Y si falla, perfecto. El fallar es parte del proceso, pero ¿dónde estoy fallando? Si fallo en una competición, un intento de récord nacional con 5 spotters que van a recogerme o con 4 personas que me van a estar ayudando en el press de banca, por si fallo, perfecto, intenté un récord, fallé un récord, fallé en una competición. Ahí es donde yo quizás quiero apretar totalmente las tuercas, en vez de un 8, hacer un 10, casi morir. No casi morir, pero ir al fallo en la competencia, fallar un levantamiento en una competencia, quizá en una competencia, contextos, por favor, pero en un entrenamiento que quizá está a semanas luz de las competiciones, no quiero estar haciendo esto, no quiero estar en el hospital porque se me cayó una barra encima o porque casi morí enterrado y me duele el cuello y tengo problemas a nivel cervical porque me dio susto. No quiero estar pasando susto antes de un momento. Entonces, siempre es el fallar según el contexto. Y el método tiene que ser conservador, casi siempre, para que evite el fallo. Ahora, otro punto muy importante, que esto ya lo hemos tocado en todos los factores anteriores, pero yo creo que es el más importante, que los fallos entrenando powerlifting en el gimnasio o en una preparación para una competencia son los riesgos que uno está corriendo al fallar un levantamiento. Yo sé que hay mucha gente que quizás puede entrenar en gimnasios de powerlifting, que cuenta con spotter, que cuenta con un rack que es bueno, pero yo tengo gente que entrena en su casa con un rack que es medium rack o half rack, como lo queramos llamar, y no tiene la misma seguridad que tienen los demás. Entonces, en el hipotético caso de que el levantador no cumpla con alguno de estos factores y falle un levantamiento, puede morir enterrado, literalmente. Puede quedar con la barra en el cuello, o puede, no sé, romper la cerámica de su casa porque se le cae la barra, o podría pasar cualquier otra cosa que quizás tampoco es tan grave. Pero yo hablo de riesgo a la salud del levantador. Un levantador, si falla una sentadilla y no tiene spotter y queda con la barra enterrada, hemos visto muchos videos ya de gente que le sangra la nariz porque se le cae una barra encima o cae muy fuerte en el suelo. A mí no me dan risa esos videos. Yo sé que a la mayoría de la gente le dan risa, pero yo de verdad me preocupo por la salud de esas personas y no me gusta que mis atletas hagan eso. Entonces, por eso trato de que evitemos los riesgos siempre y siempre programemos cosas que se puedan levantar. Nunca programar cosas que quizás sean imposibles, ya sea uses porcentaje o uses RPE, porque si usas RPE 10, el levantador puede fallar. Es muy probable, porque puede tener un mal cálculo, poner un kilo de más y puede fallar, porque es un esfuerzo máximo. Eso. Espero que les haya gustado este video, espero no haberme extendido mucho. Faltan muchos puntos por desglosar, pero yo creo que estos por el momento son los más importantes y en realidad el fallar un levantamiento quiero que quede claro que
nosotros, en mi caso, no lo vemos como casi en ningún contexto como algo prudente, a no ser de que haya sido algún hecho muy fortuito. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, no olviden seguirme en mi Instagram, que lo voy a dejar en la descripción, y muchas gracias, saludos a todos.